buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street, que como vemos el Dow Jones finalizó con una variación positiva del 0,02% en 49.015 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 finalizó con una baja del 0,01% en 6.971, casi cercano a los 7.000 puntos, y por su parte el Nasdaq, que es el último de los que compone Wall Street, también finalizó con una variación positiva del 0,17% en 23.857, lo que quiere decir que la bolsa en Wall Street, la bolsa de Nueva York, finalizó en mixto. Les cuento que el Standard & Poor's 500 tocó este miércoles el nivel de 7.000 puntos por primera vez en su historia, aunque luego retrocedió y operó ligeramente a la baja tras la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios la tasa de interés. El índice cedía 0,1% después de haber marcado un máximo intradía de 7.002 puntos, mientras que el Nasdaq avanzaba levemente y el Dow Jones se movía cerca de la línea flatline. La Fed dejó su tasa de referencia en un rango de 3,75 puntos y señaló que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido en remits de estabilización en el mercado laboral. Tras el resultado, pues los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, mientras que los inversores esperaban señales de Jerome Powell sobre el rumbo de la política monetaria. También les cuento que los mercados siguen descontando dos recortes de tasas hacia finales del 2026. El mercado inicial, o más bien el impulso que tuvo el mercado, estuvo liderado por el sector tecnológico y pues especialmente por las acciones de semiconductores tras resultados positivos y también mejores perspectivas para la demanda vinculada a inteligencia artificial. Algunas de estas acciones mostraron avances, aunque el repunte no logró extenderse al resto del mercado. En paralelo, los inversores se preparan para una nueva ola de resultados grandes, de grandes empresas tecnológicas, con Microsoft, Meta, Tesla y Apple en el foco de los próximos días. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy finaliza con un avance en ambos índices, el Colir 0,20% y el Colcap en 0,41%. Respecto a las acciones que influyeron su comportamiento, veamos acá de qué manera finalizaron las acciones que componen pues el índice en el mercado de valores al cierre de esta jornada. Y ya esperando que cargue un poco la página, pues vamos a ver que evidentemente los primeros títulos en avanzar son con Concreto, Mineros, Back Holding International, Celsia, Da Vivienda de la Acción Preferencial y Sivest. Fueron los títulos con mayor desempeño, siendo con Concreto, Mineros y Back Holding International los de mayor desempeño, con Concreto liderando la lista con un alza del 8,03%. Por su parte, acciones como por ejemplo ISA, Grupo Aval, Grupo Argos, Grupo Sura de la Acción Preferencial finalizaron en caídas, siendo ISA el de menor desempeño en 4,08%. En noticias del mercado colombiano, les cuento que Almacenes Éxito informó que su junta directiva aprobó la convocatoria a la reunión ordinaria presencial de la Asamblea General de Accionistas, decisión adoptada en la sesión realizada el 27 de enero del 2026. El llamado se hace a los accionistas y al mercado en general en cumplimiento de todos los procedimientos corporativos de la compañía, y la asamblea se llevará a cabo el lunes 30 de marzo del 2026 a las 11 de la mañana en la sede administrativa de Almacenes Éxito, ubicadas en el municipio de Envigado, Antioquia. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso al mercado chileno, que hoy también finaliza con un avance 0,01% con un valor de 11.627 puntos al cierre de esta jornada, tal y como estamos observando en pantalla. Les cuento que la bolsa chilena pues retiene todavía sus máximos al cierre previo a los resultados de las tasas de interés
de la Reserva Federal. Recordemos que el IPSA pues cierra un poco antes de este resultado, por lo que el comportamiento, o más bien la expectativa de los inversores, se va a reflejar mañana cuando se abran los mercados. Entonces, previo pues a esa decisión, el Banco de Chile, el IPSA chileno, pues mantuvo una variación positiva. En pesos pesados, digamos, de la jornada estuvo Banco de Chile, LATAM, y respaldaron también la Sociedad Química Minera. Dentro del IPSA, les cuento pues que el IPSA viene con un segundo récord consecutivo, llegó a superar hasta los entonces inéditos 11.700 a media mañana, pero luego retrocedió para quedarse apenas con una variación de 11.627 puntos. Si bien entre las acciones con mayor desempeño estuvo Banco de Chile con un alza del 1,02% y LATAM con un alza del 1%, que respaldaron al IPSA, la Sociedad Química Minera pues les jugó en contra con una variación negativa del 1%. Entre lo que dicen los analistas, expresaron que la acción de la Sociedad Química Minera está llegando a niveles que se acercan mucho a las proyecciones que los analistas en el mercado tenían hasta antes de diciembre, antes de que el panorama cambiara por la proyección de crecimiento en la demanda de litio. Si bien este crecimiento de la demanda está ocurriendo, hay una suerte en toma de utilidades. Esto es lo que opinan algunos analistas respecto al comportamiento de esa acción dentro del índice chileno, y que claramente lo ha ayudado también a impulsarse pese a tener ese resultado negativo en esta sesión, digamos al finalizar, porque recordemos que durante la jornada intradía llegó a superar los 11.700. De otro lado, les cuento que la empresa nacional de petróleo, es decir, ENAP, reportó en 2025 los mejores resultados financieros de su historia, al registrar utilidades por 848 millones de dólares, lo que representa un aumento del 108% frente al 2024. Y con este desempeño, la estatal completó 5 años consecutivos de ganancias y acumuló utilidades por 2.537 millones de dólares entre el 2021 y el 2025, impulsados por mayores ventas de producción propia, cambios en el mix de comercialización, optimización de costos y mejores márgenes internacionales de refinanciación. ENAP también reportó una reducción de su deuda financiera bruta por 450 millones de dólares, que al cierre del 2025 se ubicó en 3.103 millones de dólares, junto con una mejora en sus indicadores de endeudamiento. A este se sumó un crecimiento EBITDA consolidado de hasta 1.465 millones de dólares, es decir, un 37% más que en el 2024, superando su récord histórico previo y reflejando una mejora en la generación operativa y la gestión financiera de la compañía. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a Lima, que también vemos que en este momento no registra comportamiento. Sin embargo, cabe resaltar que también finalizó con una variación positiva en comparación con ese resultado de apertura, que fue de 54.448, por lo que ahorita registró un alza superior a los 55.000 puntos. Por su parte, el CAPEC también avanzó levemente, había abierto en 1.418 y cerró en 1.425. En noticias del mercado limeño les cuento que Unilever anunció la firma de un acuerdo para vender su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador a la multilatina peruana Alicorp. La transacción incluye las marcas Fab, 3D, Aromatel y Deja, cuyas operaciones de operación y comercialización pasarán a manos de la compañía ICA, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales al cierre. La operación aún debe recibir las aprobaciones de las autoridades de competencia en Colombia y Ecuador, y Unilever señaló que la decisión se enmarca en su estrategia de optimización de portafolio y enfoque en categorías prioritarias, mientras que los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Tras revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Así las cosas, el índice de la Bolsa de Caracas finalizó con una variación negativa del 3,44%, cada vez se retrocede más, ubicándose en 3.259 puntos. Por otro lado, pues vamos a ver los demás índices, que es el índice financiero y el índice industrial, que también perdieron 3,70% y 2,07% respectivamente. En noticias del mercado venezolano les cuento que Chevron prevé elevar en marzo sus proyecciones
de exploraciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos hasta cerca de 300.000 barriles diarios, según fuentes de conocimiento de la compañía o los planes que tienen. El volumen representa un incremento frente a los 100.000 barriles diarios registrados en diciembre y los aproximadamente 230.000 barriles diarios despachados en lo que va del mes. El aumento responde, entre otros factores, a la necesidad de reducir inventarios acumulados en las empresas mixtas Chevron PDVSA tras restricciones que afectaron las exportaciones a finales del 2025. Estos proyectos producen entre 240.000 y 250.000 barriles diarios de crudos pesados, destinados principalmente a refinerías de costa del Golfo de Estados Unidos, en un contexto de mayor competencia tras la concesión de nuevas licencias a otras compañías comercializadoras. En otras noticias, Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones. Esto fue lo que informó el martes la presidenta encargada como parte de una agenda de trabajo con Donald Trump. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos venezolanos congelados por sanciones internacionales como parte de una agenda de trabajo acordada por el gobierno del presidente Donald Trump. Según Rodríguez, estos recursos retenidos durante años podrán destinarse a áreas prioritarias del país tras los acuerdos suscritos entre Washington y el gobierno interino, luego de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el pasado 3 de enero. Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad, equipamiento para el área de la industria gasífera en Venezuela. Rodríguez no precisó el monto de los fondos liberados, aunque recordó que el propio Maduro estimó en 2022 que los recursos bloqueados ascendían a unos 30.000 millones de dólares. Desde que asumió la presidencia interina el 5 de enero, Rodríguez ha anunciado acuerdos energéticos con Estados Unidos, al tiempo que aseguró que su gobierno mantiene canales de diálogo basados en el respeto y no responde a presiones externas. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, y los dejo con este análisis económico. Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? El lunes 26 de enero de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual lo más relevante será una nueva reunión de política monetaria que se efectuará entre hoy y mañana, en el cual el Consejo de Política Monetaria, el Banco Central, decidirá si mantener o efectuar algún cambio en la tasa de política monetaria, la tasa rectora de nuestra economía. La expectativa del mercado es que la tasa se mantenga en el nivel actual, ubicado en el 4.5%, y de todas maneras la atención estará en el contenido del comunicado de política monetaria que se publicará mañana alrededor de las 6 de la tarde. Enfocado en sí, el Consejo de Política Monetaria da señales respecto a qué ocurrirá durante los próximos meses con la tasa rectora. El mercado espera a lo menos un recorte de tasa durante 2026. Nuestro escenario base estrategia de inversión contempla a lo menos un recorte extra, es decir, vemos que la tasa de política monetaria podría terminar el año en el 4%. El escenario de recorte de tasa de política monetaria es un factor alcista para la renta fija local, indirectamente también para la renta variable, y una muy buena noticia para la economía. Y por supuesto que se mantenga este escenario dependerá de la lectura inflacionaria mes a mes, que continúe convergiendo a la meta del Banco Central ubicada en el 3%. Recordemos que la inflación a diciembre de 2025 fue del 3.5%, todo esto en términos anuales. Esto reafirma entonces nuestra estrategia de inversión en renta fija local de mirar capital aún invertido en fondos money market, así como en depósitos a plazo, hacia fondos de renta fija local recomendados por Upside Capital, que revisaremos en algunos minutos más. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, mañana martes se dará a conocer la confianza del consumidor de Conference Board a las 12 del día, medición relevante dado que el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno. El día miércoles tendremos reunión de política monetaria en la Reserva Federal a las 16 horas, hora de Chile, se hará a conocer el comunicado y luego 30 minutos después, como he acostumbrado, la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde por supuesto la atención del mercado estará
basada en información respecto al futuro de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, que por ahora, si nos vamos a las expectativas del mercado, a diciembre de 2026 se espera aproximadamente con la misma probabilidad, cercana al 30%, un escenario de 1 o 2 recortes de tasa de política monetaria y con menor probabilidad un escenario de 3 recortes de tasa de política monetaria durante 2026, factor alcista para bonos y acciones del mercado norteamericano, que también forman parte de nuestra recomendación de inversión. Por último, el día viernes se hará conocer el índice de precios al productor mensual del mes de diciembre y el índice de gerentes de compra del sector manufacturero en China, que eventualmente podría traer cambios en el precio del cobre y por ende las cotizaciones del dólar en Chile. Vamos con la revisión de mercado, comenzando por el mercado local, dólar peso. En línea con nuestras proyecciones, comienza la semana de nuevo retrocediendo, cae a 859 luego de comenzar operando hoy en 865. Próximos niveles relevantes para dólar peso ubicados en 851 y luego 836 como objetivo. En Upside Capital nuestra visión respecto al dólar es bajista desde hace bastante tiempo para el tipo de cambio en Chile, basado principalmente en 3 factores. El primero, recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, debilitando al dólar en el mundo y haciendo lo propio también en Chile. De hecho, el dólar index ha retrocedido aproximadamente un 10% durante los últimos 12 meses. Alzas en el cobre superior al 40% durante los últimos 12 meses y una mejora en las expectativas económicas en Chile que fortalecerían al peso chileno contra el dólar norteamericano. Son los 3 factores que han hecho retroceder al dólar y que probablemente lo ubiquen en un precio de equilibrio ya cercano a 850. Si bien una mala noticia para quienes invierten en fondos, por ejemplo, de renta variable norteamericana, que están expuestos al dólar, desde el punto de vista del mercado local es una buena noticia que el dólar caiga, dado que disminuye la presión inflacionaria y eso abre el espacio para que el Banco Central pueda continuar rebajando la tasa de política monetaria. El IPSA mantiene retornos positivos, hoy sube un 0.41%, lleva un 10.38% de retorno durante 2026 y durante el último año un 64.63%. Analizamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital, para la distribución de instrumentos de inversión y alternativas de inversión para nuestros clientes e inversionistas. Fondo Capitales Acciones Chilenas mantiene un retorno del 10.12% en lo que va de 2026 y un avance del 57.34% durante los últimos 12 meses. Para renta fija local, fondos recomendados, específicamente 4, componen nuestra estrategia en Principal AGF, deuda mediano plazo y deuda mediano plazo UF, con retornos del 6.67 y 5.19% durante los últimos 12 meses. Progresión de deuda a largo plazo con un avance del 6.29%, con una duración en general mayor a los fondos mencionados anteriormente, y deuda flexible, una cartera diversificada de renta fija local, un 6.09% durante los últimos 12 meses. También carteras discrecionales, fondos diversificado, gestionado conservador y muy conservador, con avances del 6.52 y 6.74%. Como decíamos, renta variable norteamericana forma parte de nuestra recomendación de inversión a través de plataforma Allfunds de Principal AGF. Otorgamos acceso a fondos administrados por los principales y más destacados managers en el mundo, tales como JP Morgan, BlackRock, el mismo Principal, entre otros. Y en lo que es plataforma local, fondos diversificados como gestión activa, muy arriesgado, con avances del 4.84 y 10.66% durante los últimos 12 meses. Fondos accionarios de Estados Unidos, Europa, Asia, para crear un portafolio diversificado de renta variable extranjera. Revisamos por último el comportamiento de los principales índices bursátiles. Comenzando esta semana, en Europa el DAX alemán no mostró variaciones. El Eurostoxx 600 sube levemente un 0.1%. En Asia tuvimos caída fuerte en el Nikkei 225, el índice japonés, del 1.79%, frente a una volatilidad importante en su moneda, en el yen. Y en Estados Unidos los principales índices bursátiles de la semana comienzan en general con retornos atractivos. Dow Jones arriba un 0.4%, S&P 500 un 0.57%, Nasdaq un 0.62%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercado. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.